Aunque para los científicos es un tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde siempre. Los historiadores la han reflejado al describir las maneras en que las personas y los pueblos afrontan las adversidades y progresan culturalmente. La literatura también está llena de personajes que han vivido en la desgracia y han sido capaces de sobreponerse. El Patito Feo, Pulgarcito, Cenicienta, Oliver Twist. El día de hoy, resiliencia en la literatura. ¡Comenzamos! En el siglo XVIII, el pedagogo suizo Pestalozzi observó que los niños de la calle, huérfanos y abandonados, mostraban un gran impulso por vivir y salir adelante. Yo he visto crecer en los chicos una fuerza interior cuyo alcance sobrepasaba con mucho mis expectativas y cuyas manifestaciones me llenaron de sorpresa, así como también me emocionaron. Muchos profesionales de la salud y de la educación se han sorprendido al comprobar cómo sujetos que viven situaciones extremadamente difíciles son capaces de sobreponerse y llevar una vida normal. Personas que con su actitud y mentalidad han sido capaces de superar positivamente los límites que la ciencia médica les pronosticaba. Esta característica de las personas y de los pueblos ha estado presente seguramente desde los orígenes y de la especie humana, pero no ha sido hasta los años 80 cuando se le ha analizado científicamente. Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla refieren que los indios navajos del suroeste de Estados Unidos tienen el término mandala para designar la fuerza interna que hace un individuo enfermo pueda resistir y sobreponerse a la enfermedad y alcanzar paz y orden interno. Posteriormente, Wolin y Wolin han utilizado el concepto de mandala de la resiliencia para describir a las personas, niños y adultos que poseen esa fuerza interior que incluye las siguientes características de introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, sentido del humor, creatividad y moralidad. El psicoanalista Jerusalimsky cuenta una experiencia profesional de Skels ocurrida en la década de 1930. Dos niñas de 13 y 16 meses, desnutridas y retrasadas en el desarrollo, fueron separadas de sus madres deficientes mentales e internadas a una institución de deficientes mentales adultos. Las niñas fueron adoptadas por algunos de las internas que tenían retraso mental medio severo. Al evaluarlas un año después, las niñas habían evolucionado hasta niveles de desarrollo adecuados a su edad y niveles de desarrollo. Este hecho fue recomprobado con la inclusión de 13 niños aparentemente retrasados mentales, obteniéndose resultados semejantes. El psiquiatra francés Boris Cyrulnik, uno de los autores más conocidos en el movimiento teórico de la resiliencia, cuenta su proceso personal de resiliencia. Se escapó de los campos de exterminio alemán mientras que su familia murió en la cámara de gas. Posteriormente necesitó refugiarse en la imaginación y transformar su rabia en ayuda a los demás. Innumerables casos como este son los antecedentes de la resiliencia. El propio Cyrulnik pone ejemplos de personas famosas de todos los ámbitos sociales: María Callas, George Brassens, Edith Piaf, Andersen, Marilyn Monroe, Bill Clinton. Una biografía reciente del poeta Gil Viedma nos refleja también cómo canalizó en la poesía el sufrimiento padecido por los abusos sexuales durante su infancia. Son referencias de personas que han padecido carencias afectivas, que han estado en centros de acogimiento, que han sufrido abusos y maltratos, y a pesar de ello han salido adelante y han podido llevar una vida productiva.
En la década de los años 60, René Spitz analizó la dimensión patogénica del hospitalismo y la institucionalización temprana de la infancia. Posteriormente, Bowlby, al presentar la primera teoría elaborada del apego, fue, sin pretenderlo, uno de los pioneros científicos de la resiliencia. Desde entonces, se han publicado numerosas investigaciones que confirman la importancia de tal vínculo y sus repercusiones en el ajuste personal y social. CiruLink afirma que un 65% de los niños son capaces de vincularse afectivamente de manera positiva, cualquiera que sea su ambiente familiar y cultural. La necesidad de afecto del niño es tan grande que es capaz de transformar experiencias objetivamente negativas en positivas. Rade, Yarrow y Sherman señalan que uno de los principales mensajes que se derivan de los estudios sobre el apego es que todas las personas, y especialmente los niños, necesitan el amor y el alimento psicológico para desarrollarse con normalidad, y que las consecuencias a lo largo plazo de las separaciones tempranas las institucionalizaron y el vínculo no seguro son iguales para todos los afectados. El concepto de resiliencia se introduce en la psicología en la década de los 80 a partir de los estudios de Werner y Smith, en una época en la que predominaba el concepto de vulnerabilidad. Werner evaluó en 1955 a 698 recién nacidos en la isla Kauai, en el archipiélago de Hawái. Posteriormente continuó con el seguimiento de 201 niños que procedían de ambientes sociofamiliares desfavorecidos y para los cuales se estimaba un futuro desarrollo psicosocial negativo. Casi 30 años después, Werner descubrió que 72 de estos 201 sujetos de riesgo llevaban una vida adaptada y normal a pesar de no haber contado con ningún tipo de atención especial. Werner y Smith, los denominados resistentes al destino y a la característica común a todos ellos, resiliencia. Según estas autoras, el proceso de la resiliencia había operado en ellos en cuanto que se habían dado algunas circunstancias, recibieron educación formal, procedían de familias poco numerosas, con nacimientos espaciados, habían sido atendidos por alguna persona particularmente afectuosa que les aceptó incondicionalmente y les hizo sentirse persona valiosa, podían encontrar sentido a su vida, poseían locus de control interno, tenían una profunda fe religiosa, los casados mantenían buenas relaciones con sus parejas, algunos jóvenes desadaptados en la adolescencia reorientaron positivamente sus vidas al casarse, tener hijos y participar en actividades religiosas. Según Ruther, el interés por estudiar la resiliencia procedía de tres áreas de investigación. En primer lugar, los estudios iniciados por Copernic y Anthony sobre los factores de riesgo en la década de 1970 evidenciaron las diferencias individuales en cuanto a la vulnerabilidad. Posteriormente empezaron a ser evidentes casos de sujetos invulnerables a pesar de vivir en entornos de riesgo psicosocial. Estos hechos llevaron a los investigadores a establecer categorías en las personas dentro de la dimensión vulnerable e invulnerable en la relación a los factores de riesgo y los mecanismos de protección. En segundo lugar, la consideración de los mecanismos innatos y adquiridos en los procesos de vulnerabilidad e invulnerabilidad pusieron a los estudios sobre el temperamento en el centro de interés. El temperamento está presente en los tipos de apego y no solo en la relación con la madre, sino también con otros familiares y personas significativas. Las personalidades resilientes están asociadas a perfiles de temperamento y rasgos de carácter como la autonomía, la actitud social positiva y el propio control emocional.
En tercer lugar, las diferencias individuales en la manera de evolucionar y enfrentarse a situaciones difíciles, la autoestima y el sentimiento de autoeficacia son algunas de las características personales más relacionadas con la forma de afrontar el estrés y de perseverar en el logro de metas personales. Son cualidades protectoras ante las adversidades y a su vez favorecedoras del equilibrio psicológico. Los estudios sobre el llamado locus de control concluyeron que el sentimiento de control sobre los acontecimientos vitales puede favorecer conductas de evitación o de afrontamiento eficaz ante situaciones adversas.